Malta es el tercer país más densamente poblado de Europa y su capital, La Valeta, es la más pequeña con una superficie de menos de 1 kilómetro cuadrado. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1980. Sus calles en pendiente y sus característicos balcones te transportan hasta épocas pasadas, cuando los caballeros de la Orden de Malta aún transitaban sus caminos. Llegar a Malta es muy sencillo, ya que, aunque muy pequeño, dispone de un aeropuerto internacional, con todas las comodidades y servicios. Desde allí se puede coger cualquier autobús hasta casi cualquier parte de la isla, incluyendo por supuesto la capital. Nosotros preferimos alquilar un coche, ya que los precios son bastante asequibles. Bueno, vamos de camino a Valeta. Hemos dejado el coche en un park and ride. Hay varios parkings alrededor de la ciudad donde puedes dejar el coche y te llevan en autobús hasta la puerta de la ciudad principal. Y dejar el coche, ¿cuánto vale? 40 céntimos todo el día. 40 céntimos todo el día. Bueno, yo creo que ya estamos llegando. Mira, hasta aquí. El autobús que nos trae a Valeta es este de aquí rojo y te deja justo en la fuente de Tritón, y de aquí ya solo tienes que entrar cruzando la muralla a la ciudad. ¿Vamos? Vamos. Malta ha ido cambiando de manos a lo largo de la historia muchas veces, debido a su privilegiada situación dentro del Mediterráneo, pasando por los romanos, bizantinos, árabes, normandos o los españoles, terminando en 1530 en manos de los caballeros de la Orden de San Juan. La Orden de San Juan llegó a su fin por la llegada de los franceses bajo el mando de Napoleón Bonaparte, pero su reinado no duró mucho, ya que, solo 3 meses después, los malteses se rebelaron con la ayuda de los británicos, convirtiéndose en una de las muchas colonias del Reino Unido. No fue hasta 1964 que Malta logró por fin su independencia. Bueno, aquí acabamos de comprar la tarjeta Malta Pass. Nosotros la hemos comprado para 3 días. Vamos a ver si merece la pena. Cuesta 52,95 por 3 días y puedes visitar casi todas las atracciones de Malta, incluso en las islas también. Y también es interesante que puedes utilizar un día el autobús turístico. No sé si lo vamos a usar, pero bueno, ahí está. Y nada, pues nos vale para 72 horas. Y se compra aquí donde pone Malta 5D, que también hay un espectáculo de realidad virtual con un poco de historia. Y bueno, vamos a echar un vistazo. El paisaje urbano de Malta es muy característico y reconocible. El color dorado de la piedra empleada en la construcción, los edificios de no más de 3 plantas, el cableado externo y los coloridos balcones de madera que sobresalen de sus fachadas resultan totalmente característicos de la arquitectura maltesa. Como hemos llegado un poco tarde y es la hora ya de comer, hemos pedido para tomar takeaway, para llevar. Y hemos pedido estas especies de pasteles, uno es de ricota con espinacas y el otro es de pollo con queso. Y vamos a ver qué tal está. La State Room Palace, o Casa Presidencial, situada en el corazón de la capital, es patrimonio mundial y fue uno de los primeros edificios en construirse en La Valeta. El palacio fue ampliado y desarrollado por los sucesivos grandes maestros para servir como su residencia oficial. Más tarde, durante el periodo británico, sirvió como palacio del gobernador.
y fue la sede del primer Parlamento Constitucional de Malta en 1921. El palacio hoy en día es la sede de la oficina del Presidente de la República y Cámara del Parlamento. Desde los tiempos de la Orden de San Juan, el palacio ha sido hogar de una colección de obras de arte y otros artículos, algunos de los cuales todavía adornan sus paredes, como las pinturas barrocas del techo, del siglo XVIII, que reflejan la grandeza de los grandes maestros. Estamos en el Museo de la Armadura y este museo acoge una gran colección de armaduras desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, de cuando la época de los caballeros de la Orden de San Juan, y está justo en el palacio del State Rooms. A mí las que me gustan son estas, porque parecen sorprendidas. Y C3PO. Esta es la sala de armas del palacio y la Orden de San Juan estaba muy orgullosa de la cantidad de armas que tenía porque podían abastecer a miles de soldados. Acabo de encontrar el monumento al príncipe Alfredo. Sí, Alfredo era un pajarraco echado por la boca. No han clavado. Acabada la visita de las State Rooms y el Palacio de las Armaduras, está bonito. El palacio está bonito, tiene unos frescos muy chulos en el techo y un suelo también así con mármol. Y está muy bonito. Lo que pasa es que 10 euros que vale la entrada yo creo que es muy caro. Sí es verdad que si vas con el pase que llevamos nosotros, compensa más. Y Así la que sala de armas está muy completa sí, y muy completa y bastante tiene- impresionante. Así que Aunque es pequeño. yo creo que al final le vamos a dar 3 estrellas. Teníamos pensado visitar la casa Roca Piccola, pero hemos llegado un poco tarde, el último pasa a las 4 de la tarde, hacen tour guiado a cada hora en punto y abren desde las 9 hasta las 4. Entonces intentaremos ver mañana, ya que es un palacio privado y es uno de los pocos que queda en pie aquí en Malta y tiene una serie de habitaciones con un montón de muebles súper antiguos y una serie de túneles en el sótano también excavados en la roca que parece bastante interesante. Caminando calle abajo, llegamos hasta el fuerte de San Elmo. Durante el Gran Sitio de Malta, en 1565, la Valeta todavía no estaba construida, siendo el fuerte San Elmo la única construcción para defender el gran puerto. El gran ejército otomano, con más de 30.000 soldados, se disponía a atacar, y las defensas solo contaban con 5.000 caballeros, comandados por el gran maestre Jean Lavalette, y unos pocos miles de soldados locales. Los caballeros lograron resistir 3 meses los asedios, pero al final el fuerte San Elmo cayó. A los otomanos solo les quedaba conquistar el fuerte de San Angelo y las 3 ciudades para lograr la victoria, pero aunque los ataques se sucedían, el avance era nulo. Las tropas otomanas estaban cada vez más desmoralizadas, mientras que los malteses y caballeros de la orden conseguían repeler los ataques.
Finalmente, los otomanos se vieron obligados a retroceder y los malteses se tornaron vencedores. Aunque el fuerte fue reducido a escombros durante los bombardeos, después del asedio fue reconstruido y reforzado, siendo parcialmente incorporado dentro de la ciudad fortificada de La Valeta, que comenzó a construirse terminado el gran asedio. En la actualidad alberga la Academia de Policía de Malta, así como el Museo de la Guerra, y sus construcciones han servido de escenario para varias películas como Gladiator y El Expreso de Medianoche. Acabamos de terminar esta visita en el fuerte de San Elmo. Hemos hecho una visita un poco rápida porque tenemos una reserva para un tour por la ciudad. El fuerte está bien restaurado y no sé, está chulo, la verdad que está chulo. Lo que pasa es que no hemos tenido mucho tiempo para verlo, así que tampoco podemos deciros las posiciones que tal estaban. Tiene un museo de la guerra que, bueno, tampoco es que esté muy para allá, pero si os gustan las armas y las bombas, pues a lo mejor os interesa. Así que yo creo que como valoración final le vamos a dar un 3 estrellas. 3. Sí, está bien, ¿no? Sí, la verdad. No somos muy generosos, la verdad, pero... La mejor manera de acabar el día en La Valeta es sin duda asomarse a uno de sus muchos miradores sobre el puerto y ver el atardecer desde allí. Acabamos de salir de cenar de Café Julie y la verdad que estaba muy rico. Hemos pedido unos sándwiches que están muy buenos, la verdad. Pero este sitio es más famoso por su pasta, o eso es lo que dicen, de que la pasta aquí la hace muy buena. Pero para cenar era un poco demasiado. Sí, para cenar demasiado. Habíamos comido tarde también y no teníamos mucha hambre. Pero bueno, está bien, 21 euros nos salieron los dos. Y han sido 2 sándwiches bastante grandes, más 2 medias pintas de cerveza. Y nos hemos pedido también unos dip que estaban muy buenos. Tomate con oliva, de alcachofa. Sí, estaban muy buenos. Estaban muy buenos, muy buenos. Había música en vivo, la chica cantaba muy bonito. La verdad que lo recomendamos, ¿no? Sí, está interesante. A lo mejor volvemos.